y bienvenidos a todos y a todas. Nos encontramos una vez más en este salón de la Universidad a Distancia de la UNED, que en otras ocasiones también nos han acogido para actos similares, lo que efectivamente agradecemos de corazón. Bueno, otras veces también nos hemos encontrado, digo por motivos similares, convocados a una reflexión por varios grupos y comunidades cristianas de Tenerife, con una reflexión que tiene, digamos, como objetivo el estimular la reflexión sobre distintos aspectos de la actualidad y por lo tanto de buscar y ayudarnos a encontrar modos de caminar, ¿no? En el día de hoy tenemos a Benjamín. Tampoco es la primera vez que nos acompaña en la reflexión, ha tenido siempre la disponibilidad y la generosidad de venir cada vez que lo hemos llamado, y la verdad que para nosotros es un honor y un placer en realidad, ¿no? Gozamos y nos enorgullecemos de su amistad también. El lema que hemos elegido es "Otra mirada es necesaria". Realmente estamos en un mundo en ebullición, ¿no? Estamos en un momento de cambios profundos, ¿no? Y es necesario agudizar la mirada, porque percibimos que ya muchos conceptos, muchas miradas que nos vienen dadas ya codificadas en la cultura, en el lenguaje, en los ritos, en los hábitos sociales, muchas miradas del mundo que ya nos vienen dadas, tenemos la intuición de que ya no nos sirven, ¿no? Que la realidad desborda esas concepciones y estamos en búsqueda, ¿no? Lo que no es malo realmente, es absolutamente necesario, ¿no? Los cambios forman parte del vivir de la vida. Otra mirada es necesaria, en busca de otra mirada estamos. Y hoy vamos a mirar el mundo y un aspecto en concreto, que es el de la globalización. Es otra experiencia nueva, ¿no? Nunca, ¿no? Habíamos tenido la oportunidad de entendernos, de saber que estamos en un mismo mundo, pero que además es que es un mundo interrelacionado, ¿no? Que no podemos escaparnos de estas interrelaciones y que esto ha cambiado muchísimo. Muchas veces, muchas cosas, muchas veces mucho más allá de lo que realmente a veces somos conscientes. Y eso plantea, desde el punto de vista ético, retos profundos. Entender el significado y entender la profundidad de este hecho de la globalización y entender los retos que esto plantea desde el punto de vista ético. Por lo tanto, hoy contamos con él. No creo que sea necesario presentarlo, pero sí voy a dar un pequeño perfil de lo que es Benjamín. Benjamín Forcano es licenciado en Teología por la Universidad de Santo Tomás de Roma y especialista en Ciencias Morales por la Academia Alfonsiana de esa ciudad. Por lo tanto, su foco, digamos, su especialidad, sobre todo es la ética, teología y ética. Ha impartido enseñanzas en diversos centros de Roma, Salamanca, Madrid, Bogotá, La Habana, en fin. Ha viajado mucho, ha visto mucho y ha acumulado también mucha experiencia. Fue director de la revista Misión Abierta, dirige la editorial Nueva Utopía y codirige la revista Éxodo. Es miembro de la Asociación de Teólogos Juan 23, un miembro activo y animador de esa sociedad, de Asociación de Teólogos Juan 23. Pero hay que decir otra cosa que creo que es importante.
la ética se puede abordar desde muchos puntos de vista, ¿no? De las abstracciones de los principios a la confrontación de esos principios con la realidad. Benjamín es un hombre atento porque está metido, yo diría que está con las manos en el barro del cada día, ¿no? Y por lo tanto, su visión no es simplemente teorizar, sino que es analizar también la realidad. Y eso como un servicio a la comunidad, no solo de creyentes, sino a la comunidad humana, a la sociedad en general. Es alguien que vive profundamente la cotidianidad, el desarrollo de los acontecimientos, que tiene una mirada muy clara y muy aguda de lo que está pasando, ¿no? Y por eso ese servicio se lo tenemos que agradecer también muy profundamente. Es un servicio a la comunidad, no solamente de creyentes, sino en realidad a la comunidad. Tiene la palabra Joaquín. Muchas gracias, Juan. Gracias por la confianza. El honor es para mí volver a estar de nuevo entre vosotros y vosotras sobre un tema que realmente considero actual, tremendamente apasionante, como vais a ver y hoy intentaré exponer. Una ética planetaria para un mundo globalizado. Para entender el sentido del tema que vamos a tratar y situarlo allí donde es más fácil de comprender, creo oportuno aludir muy brevemente a nuestra historia más reciente. Con frecuencia nos traen a la memoria las ruinas pavorosas de la última guerra mundial. Fue tal el hundimiento y tan inmenso el dolor y la frustración que no tardó en surgir un grito unánime que parecía cerrar una puerta abismal para que no se abriera nunca más al futuro. Dice las Naciones Unidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, considerando que el desconocimiento y menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, considerando esencial promover el desarrollo de las relaciones amistosas entre naciones, considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad, la Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos como ideal por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones aseguren por medidas progresivas su reconocimiento y aplicación universales y efectivos. Artículo primero. Artículo primero. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Estas palabras son de ayer,
de hace 68 años. Y lo que se anunció ante el mundo entero, lo que con lágrimas y esperanza se puso como base de una posterior convivencia fraterna, hoy aparece diluido, olvidado, conculcado en muchas partes de la tierra. A diario nos sentimos asaltados por la gravedad de conflictos, enemistades, guerras. Aquella luz, aurora de un futuro de justicia, de solidaridad, de paz, se apagó. Y hemos vuelto a revivir tragedias de dolor y sufrimientos inimaginables. Hemos producido mucha más riqueza, cierto. Mucho más conocimiento, cierto. Mucha más tecnología, mucha más información y comunicación, muchos más adelantos para el transporte, la salud, la educación, el trabajo. Nos sentimos menos desconocidos, menos extraños, y sin embargo, en medio de esa nube de mayor bienestar, las relaciones de unos pueblos con otros se nos han vuelto más hostiles, más dispuestas al rechazo y al aborrecimiento. ¿Qué nos ha pasado? Casi como preámbulo a la respuesta que voy a dar, ofrezco un dato y un planteamiento. El dato: justo al poco tiempo de acabar la guerra, los vencedores, como si nada grave hubiese ocurrido, venían a proclamar lo que sería una clave de comprensión de lo que hoy está ocurriendo. Decía George Kennan, jefe del Grupo de Departamento de Estado de los Estados Unidos, 1945. Poseemos cerca de la mitad de la riqueza mundial. Nuestra tarea principal consiste en el próximo periodo en diseñar sistemas de relaciones que nos permitan mantener esa disparidad sin ningún detrimento para nuestros intereses. Y Albert Beveridge, uno de los máximos exponentes de la ideología del destino manifiesto, decía estas palabras: el destino nos ha trazado nuestra política. El comercio mundial debe ser y será nuestro. Lo adquiriremos como nuestra madre Gran Bretaña nos enseñó. Estableceremos despachos comerciales en toda la superficie del mundo como centro de distribución de los productos norteamericanos. Cubriremos los océanos con nuestros barcos mercantes. Construiremos una flota a la medida de nuestra grandeza. De nuestros establecimientos comerciales saldrán grandes colonias que desplegarán nuestra bandera y traficarán con nosotros. Nuestras instituciones seguirán a nuestra bandera en alas del comercio. Y el orden americano, la civilización americana, la bandera americana, se plantarán en lugares hasta ahora sepultados en la violencia y el oscurantismo. Y hay más. El senador Brown dijo: manifiesto la necesidad que tenemos de tomar América Central. Pero si tenemos necesidad de ello, lo mejor que podemos hacer es obrar como amos, ir a esa tierra como señores. Hoy, autores de la más diversa índole y valía confirman la perdurable trascendencia de estos textos. Así, por ejemplo, Ken Loach, el más importante de los cineastas británicos, en una entrevista a un periodista que le pregunta: ¿cómo explicaría usted la evolución que ha experimentado la sociedad desde que empezó a contarla? Claro, en el cine.
el mejor que hay. Y contesta, en pocas palabras, después de 1945 en casi toda Europa se extendió un sentir de deber social y solidaridad. Mi país, en concreto, había sido devastado por las bombas y la gente entendía que la unidad era vital para combatir el fascismo. Pero en 1980 llegó Margarita Thatcher y dijo que hay que cuidar de uno mismo e ignorar al vecino, que la competencia es más importante que la colaboración, y destruyó el estado del bienestar, forzando con ello a millones de ciudadanos a vivir en la pobreza. Y desde entonces la idea del bien común se ha ido destruyendo gradualmente. Sigue. La gente tiene un sentido del deber moral, los políticos no. Gran Bretaña es el país que aplica a los preceptos del neoliberalismo de forma más agresiva, desde que Thatcher puso en marcha la privatización de la industria y de los servicios públicos. Pero hoy en día es la Unión Europea en su conjunto la que está impulsando soluciones que favorecen a las grandes corporaciones. Pepe Mújica, expresidente, como saben, dijo ahora, hace unos días, en el tercer encuentro mundial de los movimientos populares: el capitalismo inventó una civilización que está invadiendo toda la tierra, pero que no tiene gobierno. Tiene un mecanismo impuesto por el mercado. Esta civilización solo tiene un sello: el mercado. Es el que impone el grueso de las decisiones. Y el Papa Francisco, en ese mismo encuentro, dijo: los descartados del sistema, hombres y mujeres, ratificamos que la causa común y estructural de la crisis socioambiental es la tiranía del dinero, es decir, el sistema capitalista imperante y una ideología que no respeta la dignidad humana, una economía centrada en el dios dinero y no en la persona, es el terrorismo fundamental contra la humanidad. Y cuando el neoliberalismo, cuidado con estas palabras, no mías, no de uno que no sea yanqui, de Noam Chomsky, guárdenlas bien, porque hay muchos textos que no se conocen. Y cuando, dice, el neoliberalismo se siente agredido, no duda en tomar represalias a quien lo quiere destruir. Textualmente: cuando en nuestras posesiones se cuestiona la quinta libertad, es decir, la libertad de saquear y explotar, los Estados Unidos suelen recurrir a la subversión, al terror o a la agresión directa para restaurarla. Contrarios diametralmente a los textos que acabo de exponer son los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Dice: la organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos los miembros. Capítulo primero, artículo segundo. Bien. No es el momento de meterme por este camino interesantísimo, pero aclararía la profunda contradicción que acabo de decir, el recopilar una serie de textos de gente muy competente, muy crítica, que cuando el atentado de las Torres Gemelas señalaban unánimemente las causas que pudieron haberlo provocado y sugerían los remedios necesarios para aplicar una nueva política. Hoy estudios de ese tipo no existen.
han desaparecido. No figuran en los grandes medios de comunicación, apenas. Tema preocupante porque indica hasta dónde la anestesia inducida ha ido borrando nuestra tarea humanista y ética. Pregunto pues, ¿es que acaso no es posible un proyecto de ética mundial? No solo es posible, sino que es absolutamente natural a lo que es y demanda el ser humano. Desde que el hombre es hombre, ha entendido su existencia como realidad autónoma e interdependiente. Siendo singular y único, es también apertura, relación, solidaridad. No puede vivir solo para sí, desconociendo y prescindiendo de los demás. No es esa su naturaleza. Ni puede organizar su vida comunitaria bajo el principio de la desigualdad, de la exclusión, de la injusticia o de la discriminación. No es esa su naturaleza. Ni puede organizar las relaciones con otras comunidades políticas bajo el principio de la hostilidad, del sometimiento o de la dominación. No es esa su naturaleza. El convivir humanamente implica vivir como personas, y si no se vive como personas no hay comunidad. Resulta, por tanto, obvio que el ser persona nos une a todos, convencidos de compartir algo común, una misma estructura ontológica, una misma estructura psicosomática, unas mismas propiedades por las que nos reconocemos, nos aceptamos y colaboramos. Nuestro modelo de ser, racional, libre, responsable, nos lleva a vivir fraternalmente y a poder establecer un orden, una organización y unas normas que nos aseguren a todos la realización humanamente digna. Nadie es menos que nadie, ni es más que nadie. Nadie es por naturaleza amo o esclavo, superior o inferior, mayor o menor. En este sentido, la ética nos acompaña en todo nuestro desarrollo histórico. Pero en cada lugar y momento puede adoptar proyecciones distintas de retroceso, de avance, de evolución, proyecciones mejorables, pero sin perder el aliento sustancial que la anima y que le dicta lo que es bueno y lo que es malo, lo que está prohibido y lo que está permitido. La globalización del mercado es un hecho. En esa globalización todo se ha mercantilizado. Todo está sometido a un precio. Cada cosa es lo que vale. Y en ese mercado la persona misma se subasta como una cosa, como una mercancía más. Resulta objeto de compra-venta. Tanto eres cuanto vales. Tanto vales cuanto tienes. Y tanto tienes cuanto acaparas. Y tanto acaparas cuanto puedes. En el sistema neoliberal se profesa culto al dinero, al tener, no al ser. Se sacrifica sin piedad la dignidad humana y sus derechos inviolables al becerro de oro. Las leyes que lo rigen son el egoísmo, la avaricia, la competencia agresiva, la soberbia, que acaban silenciando, si no borrando,
la regla ética universal. Haz el bien y evita el mal. No quieras para los demás lo que no quieras para ti. Trata a los demás como tú quieres que te traten a ti. Este sistema pasa olímpicamente de la ética. Ciega la conciencia y desvincula a quien así actúa de la comunidad, de la naturaleza, del cosmos, de Dios. Persigue la apropiación de los bienes creados y producidos hasta la ganancia máxima, sin importarle la exclusión, el despojo y el empobrecimiento de los demás. Por tanto, podemos establecer tres cosas muy claras de todo esto. Primero, el sistema neoliberal está orientado a incrementar la riqueza de los más ricos y por él se hace cada vez más honda la fosa entre ricos y pobres. En el 1820, la diferencia entre ricos y pobres era de 3-1, 1820. En el 1950, de 35-1. En el 1973, de 44-1. En 1992, de 72-1. De 3-1 hemos pasado a 72-1. Segunda cosa. Este sistema es responsable de la pésima distribución de la riqueza y de los numerosos males para la mayoría derivados de ella. Y tercera cosa, este sistema hace imposible la igualdad, la justicia, la libertad, la solidaridad, la paz, la democracia. Por tanto, quisiera dejar esto bien claro y lo vamos a ir demostrando. Todo lo que he dicho nos sirve para entender que la crisis que padecemos tiene aquí su raíz en el entronizamiento del dios dinero, o lo que es lo mismo, en la mercantilización de la persona, o lo que es lo mismo, en la erradicación de la ética humana, que convierte al hombre en lobo y no en hermano. Por tanto, la crisis actual no es económica, aunque también, sino ética. Y no es política, aunque también, sino ética. Y lo voy a demostrar. ¿Existe un proyecto o no de ética de validez universal? El teólogo Hans Kim lleva décadas impulsando este proyecto. Dice: por ética mundial entendemos un consenso básico sobre una serie de valores vinculantes, criterios inamovibles y actitudes básicas personales. Sin semejante consenso ético de principio, toda comunidad se ve, tarde o temprano, amenazada por el caos o la dictadura, y los individuos por la angustia. Sin el capitalismo no podemos entender ni la desigualdad de unos países con otros, ni el desempleo, ni el deterioro de las condiciones de nuestra vida. Por tanto, de lo que se trata es de poner al descubierto el modelo de sociedad que nos quieren imponer, porque los ciudadanos, acosados por el desempleo, los desahucios, el hambre y otros males, vemos peligrar nuestras condiciones de vida y hasta nuestra propia existencia, y hemos puesto en radical cuestionamiento el modelo del capitalismo. Resistir a este proceso y construir un modelo alternativo es nuestra batalla. En realidad, y esta es acaso la conclusión fundamental de esta primera parte, es la siguiente: un Estado de derecho no puede existir mientras exista el capitalismo.
Mientras no haya democracia económica, Estado de Derecho y capitalismo son incompatibles. Justamente por esta incompatibilidad, la utopía nos hace soñar con un mundo único en que todos nos relacionemos con todo en respeto, en colaboración, en armonía. Porque, fíjense bien, los territorios, las lenguas, las razas, las culturas, las religiones, las políticas son relativas, en tanto que la dignidad humana, como categoría de valor, es absoluta en cualquier lugar, en cualquier tiempo y en cualquier circunstancia. Por tanto, no se trata de estimular más medios, más técnicas, más recursos y más alianzas y más cumbres mundiales para acumular y promover más bienes. Todo esto hace tiempo que lo tenemos. Ha ido creciendo imparablemente y sin embargo la realidad nos dice que no ha servido para acabar con la pobreza, la injusticia, la discriminación, el sufrimiento, los monopolios y los privilegios, sino para ahondar más el abismo entre ricos y pobres. Nuestra apuesta es ética, de ética universal. Fijaros, lo prometedor del momento presente es que la conciencia humana ha logrado conquistar ciertos logros, ciertos principios que no está dispuesta a perder. En muchas partes esas conquistas no se han hecho realidad todavía, pero hoy las defendemos como innegociables. Ninguna nación debe prosperar, ninguna, a base de explotar y dominar a otra. Ningún ser humano debe ser explotado por otro. Ninguna religión es única y superior ni puede imponerse a las demás. Todo sistema económico que no sirva para remediar las necesidades humanas de todos es injusto. Los pueblos están llamados a entenderse, colaborar y solucionar juntos las grandes causas de la humanidad. Es inmoral el omnipresente y voraz mercantilismo de la globalización neoliberal. La humanidad es una y tiene vocación de justicia, de fraternidad, de libertad y de paz para todos. Todo esto es posible y se va consolidando porque unos y otros, desde nuestras respectivas perspectivas, no podemos olvidar que primero de todos somos personas. Con una dignidad, un valor y unos derechos y unas responsabilidades universales y por tanto irrenunciables. Hoy tenemos la obligación, escribía Pachi López precisamente hace 2 días en El País, tenemos la obligación de enfrentarnos con un proyecto ético sólido y real a todos los dogmas que desde el neoliberalismo se nos están imponiendo como si fueran no solo verdades absolutas, sino el único camino en un mundo globalizado. La nación, como concepto de sociedad cohesionado por una identidad común, ya no existe. La común identidad, la fraternidad, es la genética constitutiva de la humanidad. Las relaciones de unos pueblos con otros han estado inspiradas en el principio de sobrevalorar las diferencias y menospreciar la común igualdad. Y las diferencias las hemos convertido en bandera de superioridad y dominación.
Hoy la conciencia avanza imparable, persuadidos de que el valor supremo es la vida que está en cada persona. Jamás, fíjense lo que voy a decir ahora, lo digo con calor, hechos o circunstancias accidentales pueden eclipsar lo esencial. Y lo esencial es afirmar que, frente a la realidad pequeña de la patria, del territorio, de la lengua, de la cultura, de la religión, de la política, de los estados, está la realidad grande, superior a todas otras, de la persona. Mi patria universal es la dignidad de la persona. Mi lengua universal son los derechos humanos. Mi religión es la que me religa a todo ser humano, me lo hace otro yo y me hace tratarlo como yo quiero que me traten a mí. Mi sangre y mi ADN universales me identifican con la sangre y ADN de todos los humanos, con sus anhelos de justicia, de libertad, de amor y de paz. Mi ciudadanía es planetaria, no disminuida en ninguna parte, y brota de mi ser humano como en todos los demás. Todos somos personas, y si personas iguales, y si iguales, hermanos, y si hermanos, ciudadanos del mundo entero. Lo absoluto es, primero, las razas son relativas, las religiones son relativas, las lenguas son relativas, las patrias son relativas, las culturas son relativas. Lo absoluto es el amor a toda persona, el no querer el mal para nadie, el no explotar a nadie, el no humillar a nadie, el no discriminar a nadie, el no engañar a nadie. La fraternidad es la genética constitutiva de la humanidad, genética que hace intolerable la injusticia, el odio, la indiferencia, el orgullo, la insolidaridad. Uno se hace prójimo de cualquier necesitado cuando tiene compasión de él. Y tiene compasión cuando ve en su cara la cara de un hermano. Hoy el planeta Tierra produce bienes, recursos y medios para todos, pero no todos tienen acceso a ellos porque el capitalismo los excluye. Se explica perfectamente que esta crisis haya despertado en nosotros un sentimiento básico de rebeldía, de indignación, de solidaridad universal. Tal sentimiento no ha hecho sino conectar con lo que en toda cultura es lo más íntimo de nuestro ser, la dignidad humana. Homo homini res sacra. El hombre es para el hombre cosa sagrada. No se la puede mercantilizar. Y también, homo homini frater non lupus. El hombre es para el hombre hermano, no lobo. Hemos dado, creo, con esto, con la clave que nos brinda la solución. Esta crisis no es económica, aunque también es ético-humanista. En virtud de esta clave podemos sentenciar tú, yo y todos. No soporto la injusticia, no soporto la desigualdad, no soporto la discriminación, no soporto el engaño, no soporto la humillación, no soporto el maltrato, no soporto la soberbia, no soporto la dominación. No lo soporto. Me rebelo.
y lo rechazo. Y lo rechazamos todos, porque todos somos lo mismo. Porque maltratar a uno es maltratar a todos. Y discriminar y humillar y despreciar a uno es despreciar a todos. La clave está, la vida del otro cualquiera que él sea es como la mía. Y si no estoy dispuesto a que nadie pisotee mi dignidad, tampoco estoy dispuesto a que nadie pisotee la dignidad de mi prójimo, que es y vale tanto como yo, en cualquier parte de la tierra. Y esto no lo dice solamente un creyente como yo, lo dice un Che Guevara, por ejemplo, en la última carta a sus hijos. Sobre todo, sean capaces de sentir en lo más hondo de su alma cualquier injusticia contra cualquier ser humano cometida en cualquier parte de la tierra. Es la cualidad más linda de un revolucionario. El Che Guevara. Y cuando le escribe una señora, mire usted, yo me llamo Guevara, que me gustaría saber si somos parientes. Y le contesta, mire usted, yo no lo sé si somos parientes, pero si usted es capaz de temblar de indignación cuando se comete una injusticia contra un ser humano, somos más que parientes. Oye, Jesús, que aquí está tu madre y tus hermanos que quieren hablar contigo. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Los que cumplen la voluntad de Dios. ¿Y quiénes cumplen la voluntad de Dios? Los que proceden con justicia y amor. ¿El Che? Esta clave es condición y presupuesto para toda indignación. A mí se me revuelven las entrañas cuando soy tratado injustamente. Me hierve la sangre cuando me discriminan. Se me agita el corazón cuando me quitan mi dignidad. Y cuando a un prójimo, cualquiera que sea, se le trata injustamente, se le discrimina o se le quita su dignidad, también se revuelven mis entrañas, me hierve la sangre y se agita mi corazón. Si esto es muy claro. ¿O no, Juan? Es claro. Pero hoy no bastan las soluciones parciales. La crisis es universal y para resolverla hay que contar con una visión y solución que sean universales. Las visiones parciales, propias de otros tiempos, se han mostrado estériles. A superar esa parcialidad de la Declaración Universal de los Derechos Humanos están las palabras de la misma declaración: la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de la familia humana. Preámbulo. Esto quiere decir que en torno a esa dignidad y derechos no se ha impuesto todavía una concepción común que parecía augurarse en la Asamblea de las Naciones Unidas. No se ha impuesto la idea de que esa dignidad y derechos atañen a todos los miembros de la familia humana. Y no se ha impuesto porque en la política, en la educación y en los planes de los diversos pueblos no ha habido acuerdo y compromiso de cumplir un mínimo consenso básico que dé lugar a un consenso mínimo básico. Hoy es voz común que hay problemas comunes a todas las naciones que requieren un nuevo paradigma de visión, de normas, compartido por todos, y ese nuevo paradigma tiene que ser de carácter ético. Convencidos de esta dignidad fundamental de la familia humana, las Naciones Unidas proclamaban en el 48, en el plano jurídico, los derechos humanos. Y eso mismo es lo que ha de ratificar desde el ángulo de la ética, el respeto total a la persona humana. Que estos refugiados, estos inmigrantes que vienen de Siria y donde sea, 5 millones,
que no los admitimos como víctimas compasivas de no sé qué tipo. Son sujetos humanos, estén donde estén, con una dignidad y unos derechos como nosotros, y se les tiene que reconocer esa dignidad y esos derechos en todo lugar y en todo momento. Pero bueno, estos son los principios que estoy diciendo, luego ya hablaremos más en concreto. Hay una norma universal primera, éticamente hablando. Todo ser humano debe recibir un trato humano. Lo explica muy bien el teólogo Hans Kuhn. Dice, esto significa que todo ser humano, sin distinción de sexo, edad, raza, clase, color de piel, capacidad intelectual o física, lengua, religión, ideas políticas, nacionalidad o estación social, posee una dignidad inviolable e inalienable. Por esta razón, todos, individuos y Estado, están obligados a respetar esa dignidad y a garantizar eficazmente su tutela. La economía, la política y los medios de comunicación, los centros de investigación y las empresas han de considerar siempre al ser humano sujeto de derecho. La persona debe ser siempre fin, nunca medio, nunca objeto de comercialización e industrialización. Nada ni nadie está más allá del bien y del mal. Ni individuo, ni estrato social, ni grupo de interés por influyente que sea, ni cártel de poder, ni aparato policial, ni ejército, ni Estado. Al contrario, todo el ser humano, dotado de razón y de conciencia, está obligado a actuar de forma realmente humana y no inhumana, a hacer el bien y evitar el mal. Solo pues, de esta manera, obrando de esta manera, actuamos humanamente. Y esto es lo que realmente queda esculpido por la ética, el derecho y la religión en esa regla de oro. No hagas a los demás lo que no quieras para ti, o haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti. Ya yendo concluyendo, de este gran principio universal, que yo no voy a comentar ahora, sino enumerar por el tiempo, se derivan 4 principios fundamentales. Primero, respeta la vida. Tendría que explicarlo, pero no lo voy a hacer porque no hay tiempo, ya te podrán leerlo. Segundo, practica la justicia. Tercero, sé honrado y veraz. Cuarto, ama y respeta a los otros. Voy a hacer una conclusión y quiero hacerlo con unos textos que son enormemente significativos, empalmando con lo que he dicho al principio. Sobre todo unos textos de Pedro Casaldáliga, poeta, místico y profeta, y obispo, y según Leonardo Bock, santo. Y luego, con unas palabras del que fue ministro de Asuntos Exteriores de la Revolución Sandinista y presidente de la Asamblea General de la ONU durante el año 2008-2009, Miguel de Soto. Vamos a ver. Convéncete, Benjamín, me decía Pedro Casaldáliga en una entrevista. El primer mundo solo podrá liberarnos en la medida en que él se libere. Solo en la medida en que el primer mundo deje de ser primer mundo, podrá ayudar al tercer mundo. Para mí, esto dice, es dogma de fe. Si el primer mundo no se suicida como primer mundo,
No puede existir humanamente el tercer mundo. Mientras haya un primer mundo, habrá privilegio, lujo, marginación. Si vosotros, en el primer mundo, no resolvéis ser un mundo humano, nosotros no podemos ser. Hoy, la realidad de los pueblos es global, mundialmente interconectada, pero se ha globalizado bajo el dictado y las leyes del neoliberalismo, dice Pedro. No es una realidad caótica, sino férreamente articulada, de la que es difícil salirse para intentar proyectos y soluciones que no sean los impuestos por la dictadura neoliberal. 1000 hechos lo acreditan. Yo digo siempre que el neoliberalismo, además de ser policía porque mata la vida de la mayoría, la deja sin condiciones de vida humana. Además de ser homicida, es suicida, porque no es posible que el futuro de la humanidad sea eso. Nosotros, que creemos en el Dios de la vida y creemos que la humanidad es hija de Dios y que tiene genética divina, no podemos permitir que la destrucción sea el destino de la humanidad. El reino de Dios es el destino de la humanidad, el proyecto de Jesús. El neoliberalismo, además de homicida y suicida, es ecocida. El lucro por el lucro, la técnica por la técnica, la explotación de los recursos lo más aprisa posible para acumular intereses, capital, que ahora es capital virtual, invisible, ecocida. Hay hilación entre la deuda externa y las deudas sociales. Si se paga la deuda externa, no se pagan las deudas sociales. Si se pagan las deudas sociales, no se paga la deuda externa. Creo que la deuda externa no se debe pagar. Es pecado mortal cobrarla y es pecado mortal pagarla. La deuda externa es la deuda de la muerte, además de que no les cuesta. Además de, ¿qué es la deuda? ¿Quién debe a quién? ¿Quién nos devuelva, que nos devuelvan el oro, la plata, que nos devuelvan la vida de los indígenas, de los esclavos negros, que nos devuelvan la vida de tantos niños y niñas, la mortalidad infantil, tanta salud, tanta educación prohibida, que nos devuelvan la floresta? No es utopía, no es historia, es realidad. No la hicimos nosotros, nos la hicieron, con mucho que se aprovecharon lacayos de los sucesivos imperios. Y 2 textos más. Los pueblos indígenas tienen sobre sí la sentencia de muerte más inmediata, la muerte más lógica a partir del sistema. Estorban. Sus tierras son cebo de la codicia de los grandes. América, en sus diversas naciones, en su entresijo continental, debe reaprender los valores básicos de las culturas indígenas. Es para mí como un dogma de fe: o el indio se salva continentalmente o no se salva. Es uno el sistema que nos tiene sometidos a todos. El blanco siempre ha hablado mucho de Dios, pero no ha respetado la voluntad del Dios verdadero, aquel Dios que es Padre de todas las personas y el Señor único de todos los pueblos, el Dios de la vida y el Dios de la muerte. Jesucristo no vino al mundo para que los indios dejasen de ser indios. Él no es un colonizador blanco, Él es el liberador. El indio cristiano que piensa en dejar de ser indio no puede ser un buen cristiano. Quien niega a su pueblo, niega a Dios, creador de todos los pueblos. Finalmente, tengo aquí, que yo si pudiera lo regalaría a todo el mundo, un manifiesto para el siglo XXI por la paz y la vida, que lo hizo Miguel de Escoto. Yo como amigos que somos, le hice este pequeño obsequio. Se llevó 1000 ejemplares, pero dice cosas que no las he oído nunca de ningún líder, ni político, ni social,
las cosas que él dice, aprendidas ya desde mucho tiempo, pero sobre todo cuando estuvo de presidente de la Asamblea General de la ONU, 2008-2009. Y aquí dice, ya me gustaría leerlo, pero en fin, no quiero. Él dice: en nombre de mi Señor Jesús y en honor al 500 aniversario del célebre y valiente sermón de Fray Antonio de Montesinos, pronunciado el 21 de diciembre del año 1511 en Santo Domingo, hoy capital de nuestra hermana República Dominicana, que influyó en que yo, 450 años después, fuera ordenado sacerdote, prometo que desde este 21 de diciembre de 2011 en adelante, cada vez que me toque referirme a los Estados Unidos de Norteamérica, diré: el terrorista, asesino y genocida imperio estadounidense. Y podría seguir leyendo, pero creo que es suficiente. Pero tiene aquí unas palabras, quizás puedo decir la última, que es esta: para luchar efectivamente en el desenmascaramiento del imperio, la mitologización que hemos hecho de la democracia de Estados Unidos. No es una democracia, es una democracia militar. Y aquí hablo como alguien que lo ha experimentado. Y lo he experimentado cuando he estado en Cuba, en El Salvador, en Nicaragua, que recorrí de punta a cabo su revolución y vi cómo mataban a los campesinos en nombre de la libertad, de la democracia y de los derechos humanos. Y así en todos los lugares donde han estado. 850 instalaciones militares en todo el mundo. ¿Para qué? ¿Por qué no se conforman con vivir en su país y dejar a que los demás países vivan con libertad y con paz? Es que tienen el destino que he dicho al principio. Si no cambiamos esto, todas las males que tenemos ahora aquí, cercanos, inmediatos, tienen como última causa esa otra. Señores, abramos la mente. Veamos dónde hay que apuntar. Porque dedicar 4.000 millones de euros diarios a la guerra, ¿tienen necesidad de hacerlo? Si no, ¿cómo van a mantener ese imperio? Él y otros, no excluyo a otros imperios que puedan venir, pero hoy es el imperio mayor. Decir, como decía el señor Kennan, que tenían la mitad de la riqueza del mundo, cuando son el 7% del mundo. Y hay quien se derrite por Estados Unidos, pero ¿qué es esto? Y sea quien gobierne en Estados Unidos, habrá más o menos, pero no es el presidente el que gobierna. Obama, que tiene buenos principios y que nos puede caer bien, tiene el cargo, pero no tiene el poder. ¿Quién lo tiene? Hay unos artículos maravillosos que no voy a comentar ahora, de estos días que están saliendo. Uno de Leonardo Bosch dice: ¿dónde está hoy el poder del mundo? ¿Quién domina? ¿Quién dice lo que hay que hacer? Este país hay que invadirlo, este país hay que destruirlo, a este señor hay que eliminarlo. ¿De dónde viene eso? Los políticos ya no cuentan. Hoy mandan los poderes financieros, las corporaciones multinacionales, y son pocas familias. Y tengo todos los datos, pero no es para darles. Entonces, acabo con esto. A pesar de todo, nosotros creemos en un futuro humano, porque por encima de estas políticas o economías erradas, equivocadas, está la economía y la política auténtica que se fundamenta en la dignidad, en los derechos humanos universales, mediante los cuales todos somos hermanos, llamados a vivir fraternalmente en paz. Gracias, Benjamín, por la claridad de las ideas, pero también quería dártelas por la pasión con que las dices. Porque cómo hablar sin pasión de ciertas cosas.
de esta realidad en la que vivimos. Tu pasión también nos contagia, como nos aclaran la vista tus ideas. Son temas que hay que luego seguir elaborando y entre nosotros, evidentemente, prolongar la reflexión. Y para esto vamos a dedicar son las 10, 8 y 10, tenemos como límite hasta las 9. Así que lo previsto ahora es un poco iniciar un diálogo, un turno de intervenciones para los que quieran hacerlo. Y estar los que puedan, los que realmente tengan otras urgencias, pues no vamos con toda libertad. Pero ahora aprovechar también esta oportunidad para poder prolongar el diálogo. Antes de todo quería decirles, esto lo podemos encontrar también en un libro de Benjamín que se titula Con la libertad del Evangelio, 10 temas de nuestro tiempo. Esto lo acaba de publicar, el prólogo es de Casaldáliga, y esto ya también es significativo, ¿no? Porque dice cuáles son sus creencias, sus raíces y sus afinidades. Pedro Casaldáliga, este obispo que ustedes saben, de Brasil, obispo y mártir aún en vida, ¿no? Bien, el libro está detrás, el que quiera adquirirlo lo puede hacer y en todo caso puede, si quiere, mandarlo a pedir. Ahí hay una hoja de petición para los que tengan interés por esta lectura. Pues nada, sin más, vamos a proceder a dar la palabra a los que quieran intervenir. ¿Queda todo tan claro, tan claro? Sí. Hay cosas que son súper claras. Sí. Pero de todo lo que has comentado es algo que vivimos continuamente, es algo que estamos percibiendo en la sociedad que nos rodea, estamos viviéndolo incluso en propias carnes, esa falta de dignidad hacia el ser humano, esa inmoralidad total que hay, esa injusticia ante los derechos humanos. O sea, es que yo creo que todos los que estamos aquí vivimos eso prácticamente día a día y luego también lo vivimos personalmente, porque dices algo, a lo mejor alguna palabra que no le gusta al que tienes enfrente y entonces te tacha de todo lo que quieras sin entender que tiene que haber un respeto en el diálogo. Puedo estar de acuerdo con tus ideas o no puedo estar de acuerdo con tus ideas, pero en el diálogo, y eso falta también, ese diálogo entre las personas, ese respeto al hablar ha desaparecido. Esto que dices tú es muy importante. Fijaros bien, yo soy muy radical, porque la confusión no vale, nos engañan y nos manipulan. A mí no me importa las siglas. Cuando me dice, oiga, este es de derechas, este es de izquierdas, ya es un estereotipo que te marca o a favor o en contra. Eso puede ser fruto de una historia que ha cristalizado más o menos. Pero fijaros bien, nadie nace con un código genético en el que se le diga, este es de derechas, este es de izquierdas. No, este es un ser humano. Bien. Por tanto, yo a los partidos políticos, los que sean, mire usted es del PP, muy bien, me tiene sin cuidado. Usted es del PSOE, usted es de Unidos Podemos, usted es de lo que sea, de Ciudadanos o de lo que sea. Mire usted, como político, está obligado, porque sea la jurada, a cumplir con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Carta Magna nuestra, que es la Constitución. ¿Qué dice nuestra Constitución? Todos los españoles son iguales ante la ley. Pero ¿sabe usted la maravilla? Dejando otros puntos que se pueden reformar, a lo mejor, ¿no?
cuando se comienzan a enumerar los derechos básicos de todos los ciudadanos españoles, como de esta nación. ¿Usted cómo anda en esto, señor fulano de tal? Su partido está dispuesto, ¿en qué medida, con qué medios, con qué leyes van a asegurar que todo español tenga una vivienda digna? Que todo español tenga un trabajo, que todo español tenga una jubilación digna, que tal, que cual, que... Está todo legislado. Está legislado, señores, pero con una claridad y una concreción, y urge la Constitución en muy diversos artículos. Los poderes públicos tienen obligación de promover y hacer efectivos estos derechos. Promover y hacer efectivos. Pero muchas veces nos vamos por las ramas diciendo que no coinciden, no concuerdan. Cojan esto. A mí me lo decía también Saramago. Si no es más que esto, por algo la conciencia lúcida y escarmentada después de la Guerra Mundial hizo esa maravillosa Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada, ratificada por todas las naciones. ¡Cúmplanlo! Pero qué ironía, dice. Primer artículo. Todas las naciones gozan de una igualdad soberana. Una soberanía igual. Cojan ustedes y analicen cómo está constituida la ONU, el Consejo de Seguridad, quiénes forman parte del Consejo y por quiénes son elegidos. Y ya está, ahí comienza todo. Esto es una hipocresía total. Y por eso hay gente, pero mucho más importante que yo, que han comenzado a decir, señores, hay que cambiar, hay que renovar. Está ahí el gran movimiento de los países no alineados, que son la mayoría que cuentan en la marcha de la humanidad. Entonces, eso es muy importante. Los derechos humanos son la base, el criterio y la meta de toda política auténtica. A mí me basta con eso. Yo no lo sé si usted es del Opus o usted es de lo que sea, a mí importa, de la Iglesia de base. Venga usted para acá. ¿Qué jornal tiene usted? ¿Cuánto gana usted al mes? Hay en España 120.000 españoles que ganan 20.000 euros al mes. 120.000. Ya hay 7 millones que no llegan a 1.000 euros mensuales, ni a 800 ni a 700. Pero señores, si España es uno de los países más ricos del mundo, es la octava economía, o no sé cuál es, aquí dentro de Europa, o no, la quinta, hay bienes sobrantes. El problema para todos los políticos no es que no haya, sobran ladrones. Bienes hay para todos, para vivir dignamente, pero de sobras, está dicho con datos, y lo han dicho gente mucho más importante que yo. La distribución de la riqueza. Si estos 120.000 españoles que cobran 20.000 euros al mes, este movimiento sociocultural político que se llama Recortes Cero y Verdes, han propuesto una medida muy concreta, bajarles a 10.000 euros, que ya está bien, 10.000 euros al mes, es un sueldo digno. ¿Sabe usted el ahorro que supondría esos 10.000 euros de 120.000 para salud, para educación, para vivienda, para tantas cosas? Y así siga usted sumando. Claro, entonces no vengamos aquí con especulaciones, evasiones. Es que no, todos, vamos a ver. ¿En qué disponibilidad estamos para compartir? Ahora todo lo que está pasando con la emigración en Europa es terrible, es terrible. Desenmascarar todo lo que hay debajo sería importantísimo. Lo hemos hecho en el Congreso de Teología que hemos tenido con las 300 personas en Madrid. Y han sido mujeres, la mayor parte, las que han hecho unas ponencias maravillosas. Pero con una lucidez y una visión profunda que pone al descubierto todo esto que está haciendo Europa, que ha sido país de migrantes siempre y ahora les trata de esta manera. Pero en fin, lo saben muy bien ustedes mejor que yo. 120.000 españoles, pues bueno, y como eso, pues podríamos vivir un poco con más estabilidad, con más ecuanimidad, con más dignidad, todos. Que no hay derecho. Lo que ha pasado aquí con los desahucios
Eso es vergonzante en la humanidad entera. Y apoyado por jueces. Yo he vivido casos concretos, esos te llegan al alma. Familias enteras, a veces enfermas, que han tenido que salir a la calle. Pero ¿en qué país estamos? ¿Dónde está la declaración de la Constitución española? Hay que dar prioridad a lo primero. Y vengan los que vengan, de Bruselas o de Estados Unidos, del Banco Central Europeo, de la Comisión Europea o del FMI, me importa. Aquí tenemos políticos que buscan el bien común de sus ciudadanos. Para eso los hemos elegido. Y no hay que arrodillarse ni someterse a nadie que venga a imponernos una dictadura económica neoliberal. Porque es contra la dignidad, los derechos de todo ciudadano y de todo pueblo. Entonces esto hay que tenerlo claro. Pero claro, si nos toca en el bolsillo, pregúntenme ustedes, a ver usted por qué vota usted a este partido o al otro que sabe que no favorece la igualdad, la mejor distribución de la riqueza, los derechos humanos fundamentales. ¿Por qué? A lo mejor le toca a usted el bolsillo también, ¿eh? Porque usted tiene, claro, la casa en Madrid, tiene su casita en la montaña, tiene su casa en la playa, tiene su... no le falta nada. Le decía a Monseñor Casaldaliga una vez en el Congreso de Brasil, los diputados, que él tuvo el valor de ir al Congreso. Pues, Monseñor, es que usted niega la propiedad privada. Dice, ¿cómo? Hombre, si usted defiende que todo el mundo tiene derecho y todo el mundo lo lleva a tener una camisa, 2 camisas, 3 camisas, bien, pero si usted, frente a quienes no tienen una camisa o una tiene 50 camisas en el armario, entonces la propiedad no es privada, es privadora. Y eran de cursillos de cristiandad, algunos de ellos. Pero hay que ser claros en esto. Él no tiene más que 3 camisas. Esas son las grandes propiedades de Pedro Casaldaliga. 3 camisas, un anillo y un báculo de los indios, no más. Fíjese, las propiedades. Por eso es libre, porque es pobre. No debe nada a nadie. Por eso es libre, porque es pobre. Y quien no es pobre no es libre. Pobre en este sentido profundo de la palabra. No puede ser. Después el tema del armamento, por ejemplo, España es una de las causas. En Zaragoza tuve la oportunidad de ver a Viajian y estaba yendo por el tranvía y yo escucho bum, 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 dando taponazos. Después cuando hablé con él dice, no, eso, aquí vivo una residencia. Que había una palabra pedida. Ah, no, yo se la había pedido antes. Sí, Vale, sí, vale, perfecto. Con- Los hombres primero, si quieren. No, no, A ver, que yo les pueda oír, acérquense por favor, o yo me acerco, ¿no? No, yo fui maestra y si quiere elevar el tono. ¿Me oye? Sí. Bien. Aunque lo tengo escrito porque lo he aprendido durante años en la UA, eso de escribir, pero a lo mejor me lío. A ver cómo te cuento el sentimiento que yo he tenido en estos años. El ver, el análisis, desde mi punto de vista, lo tenemos bastante claro. El juzgar los que somos creyentes, los que seamos. Yo ahora mismo he estado acordando de Mercedes Sosa, que estoy desde el lunes que estábamos en Casa Juan recordándolo, y lo de que no hay profeta. Pero el actuar, yo antes el actuar lo sabía, o lo intuía, aunque hacía cosas que no debería hacer, o no llegaba. Pero el actuar yo lo tenía claro, me reunía en mi barrio o en el sindicato, pero yo ahora al actuar se nos va. Se nos va porque a lo mejor nos hemos individualizado más. Entonces, en el tema del actuar es donde yo tengo la deficiencia, y por eso lo comparto, ¿no? Porque muchas de estas personas en unos sitios o en otros nos encontramos. Creo que en el actuar yo no he sabido ponerme al día. Bueno, no lo sé todavía. Porque con esto de ya no hablo por mí, sino hablo por el tertuliano que toca, ¿no? Y el poco reunirnos, hacer análisis político de las situaciones, que político es todo, pero bueno, una forma de hablar.
Entonces yo mi deficiencia es que yo te agradezco a ti y a todo lo que un montón de veces o a cualquier amigo que hacemos un análisis y después el juzgar, pero a mí, donde yo tengo la gran dificultad es en el actuar. ¿En qué hacemos? En la denuncia, por ejemplo, que hemos perdido. Eso es propio de cada uno y de cada barrio, de cada familia, de cada individuo, porque yo, por ejemplo, no puedo dar recetas a nadie. No, pero yo le cuento. Yo estaba en Bogotá, dando clases en 3 universidades, y en verano me invitaron a la ciudad, a la provincia más lluviosa de Colombia, que es el Chocó. El Chocó, que desde el año 1917 los yanquis están llevando el oro que tiene, estuve viéndolo, todo esto bien. Y entonces, visitando en Quibdó, porque me pidieron los misioneros que les diese charlas, digo yo, pero yo, daros charlas que vengo de Europa, sois vosotros los que me tenéis que dar a mí las charlas. Pero en fin, yo llevaba una inquietud tremenda, me dediqué a recorrer, a mirar, a analizar las necesidades, ¿no? La situación concreta de aquella región. Y evidentemente llegué a un ancianato que estaban las hermanas de la Asunción, me encontré con un niño pequeñito que habían cogido en las aguas, abandonado, le llamaban Moisés, y luego digo, pero bueno, ¿y aquí qué tenéis? Ancianos. Bueno, dice, bueno, también tenemos ciegos. ¿Ciegos? Pero no, es que claro, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde los metemos si no hay ningún lugar donde se les pueda tratar, cuidar, atender? ¿Y cuántos tenéis? 33. ¿Y qué hacemos? Y entonces aquí yo, pues claro, me bullía la cabeza. Digo, a ver, preséntame al principal ciego que tengáis. Un negro, Narciso, 30 años. ¿Qué hacemos? Digo, mire usted, yo me voy ahora a Bogotá, pero luego hablaremos. Hablaré con ¿cómo se llama? El famoso oftalmólogo de aquí de España, Arraquer, que tiene la gran clínica, y si él admite, pues bueno, hablé con él, dice, lo que quiera, padre, no se preocupe, tráigalo. Digo, ya le llamé, ponme al negrito en el avión, que no baje hasta que yo suba. Salí yo, que estaba dando clases en 3 universidades, porque claro, yo no le llamo y que venga a Bogotá para hacerme yo cargo de él y se cargárselo a otro, no. Me fui, lo esperé, subí al avión, lo cogí, me lo llevé a casa, lo tuve 2 meses conmigo. Recuperó el 70% de la vista. Y claro, ya digo, Narciso, tengo que devolverte a tu país porque yo quiero marcharme con usted, porque usted ha hecho lo que no ha hecho nadie por mí y tal y cual. Lo devolví. Si vierais la fiesta que se armó cuando llegamos de nuevo con Narciso, pero es que luego me rodeaban todos los ciegos. Y le dije a la hermana, tráigame los otros 4 siguientes, a ver cuáles podemos hacer. Hablaré al doctor Barraquer. Fui al gobernador, necesito 4 billetes de avión. Y todo eso. Y se hizo. Pero entre tanto yo estaba diciendo, no basta con esto. Evidentemente que yo tengo que buscar una solución al tema de la ceguera allá en aquella región. Si no hay un centro médico, si no hay médicos especializados en eso, tendremos ciegos hasta la eternidad. Pero si no, si yo espero a que venga la solución, estos se morirán ciegos. Hay que combinar la misericordia, el amor, el atender con la búsqueda de la causa fundamental del problema. Y trabajar para eliminar la causa. ¿De dónde viene? Eso es lo que hay que hacer. Porque si no, señores, nos dedicamos a hacer novenas y procesiones y rosarios y misas. Y todo eso no es lo que ha venido a anunciar Jesús de Nazaret. Y muchos quedan tranquilos con eso, con esas misas, que no conectan para nada con la vida. Un culto sin justicia, sin amor, sin compromiso, sin entrega total a los hermanos más necesitados, no sirve para nada. Eso viene denunciado por todos los profetas del Antiguo Testamento y no digamos por Jesús de Nazaret, del cual soy un enamorado a fondo. Entonces está con el Papa también. O Francisco.
Entonces, podríamos seguir hablando de casos, claro, ¿qué hacer? Pues no lo sé. Yo le puedo responder lo que he hecho en mi vida, lo que he podido, porque claro, cada situación es distinta. Ahora, si usted tiene clara la conciencia y los principios y los lleva adentro, no se puede que usted buscar la solución. No se quedará quieto, no se quedará pasivo. Bueno, eso no me corresponde. Allá ellos. No. Usted se moverá, usted buscará solución, pero tenemos que obrar localmente, como decía también Juan, con una visión universal. Estos problemas tienen una raíz mucho más profunda, mucho más lejana, pero que es la verdadera, la que condiciona todos estos males que tenemos. Porque claro, fíjense que dejásemos ya de que hubiese guerras. Un paraíso la humanidad. No habría hambre, no habría desnutridos, no habría analfabetos, no habría gente sin casa. Todos podrían vivir dignamente. Pero los ricos se empobrecerían. Los ricos se empobrecerían, porque las armas dan mucho dinero. Hombre, claro, tendrían que renunciar. El Evangelio es para todos. También para los ricos, pero contra su riqueza. También para los ricos, pero contra sus monopolios. También para los ricos, pero contra su avaricia y su egoísmo. ¿Qué es lo que hacen pues, los grandes seguidores de Jesús? Pedro Casaldáliga, cuando llegó al Brasil, los terratenientes le invitaron a un gran banquete y dice, allá en aquella hacienda aterrizaron 25 avionetas, fue aquello tremendo, dice, fue el día que menos he comido en mi vida. Y desde entonces dijo, se acabó. Ninguna relación con los ricos. Porque si yo estoy a su lado, la gente con toda razón piensa que soy aliado de los ricos. Ni saludo, ni autostop, ni misa con ellos. Es lo que hizo. Y así le fue. Gracias a Dios. En Zaragoza que era una pasada. Y fíjense lo que pasó. Les cuento la anécdota que hoy se la contaba Juan. Porque hablo porque... Que un día un terrateniente... pues bueno, él se entera de que hay un conflicto, como era supernatura, es que él vivía en los problemas de la gente pobre y tenía que intervenir por justicia y por dignidad y porque no podía cruzarse de brazos si de verdad era cristiano y seguidor de Jesús. Y entonces se entera y le llama a un compañero que era diputado, también muy solidario, y le dice, oye, vámonos a la hacienda tal, porque me he enterado que hay este conflicto y hay peligro de que esta gente va a sufrir una represión tremenda. Dice, bueno, pues vamos. El terrateniente se enteró que el padre Pedro iba a ir, porque allá las distancias son infinitas. La prelatura de Pedro es 1/3 de España, imagínense. Y entonces el terrateniente llama al capataz y le dice, ven acá, quiero que busques aquí al más adecuado, al campesino que sea, hay que matar al padre Pedro Casaldáliga. Eliminar. Que no llegue aquí porque sé que está en camino hacia aquí. Llama a un tal Olivera y le dice, bueno, tú que eres el mejor tirador y el mejor, tienes que matar al padre Pedro Casaldáliga. Vale. Pues bueno, que toma, este es el revólver, billete de avión para que huyas y dinero. Y entonces el campesino este dice, bueno, claro, ¿cómo no va a conocer la zona? Y pues tiene que pasar por aquí, camino de la hacienda, yo le espero aquí, en estos matorrales, en esta fronda, aquí, pues perfecto. Dice, y ahí estaba, y comenzó a pensar, a rumiar. Dice, mi madre me decía, el que mata a un cura va al infierno. Y el que mata a un obispo. Y el tipo se echó para atrás. Y vio cómo pasaba el padre Pedro y el compañero Moura. El terrateniente se quedó. Bien. A los 3 días, el campesino fue a la casita del padre Pedro y dice, tenga, este es el revólver con que lo tenía que haber matado. Y lo firma. Yo, analfabeto,
tal, me recibí el encargo de parte de tal, me dieron tal, yo tengo el escrito. Este es un testimonio de cómo cuando se anuncia el Evangelio, porque claro, si no incomodas, si no cuestionas la conciencia de los que están empobreciendo, no es que haya ricos y pobres, sino hay empobrecedores y empobrecidos. Hay una relación de causa-efecto. Esto de la pobreza no es una cosa casual, holgazanería, cobardía, pasividad. No, tiene una relación causal. Hay empobrecidos porque hay empobrecedores. A ver si lo entendemos. Todo eso está súper estudiado. ¿Cómo buscar esto? ¿Y cómo aplicarlo esto en cada situación? Esta es nuestra tarea. Yo ahora voy a venir aquí a Tenerife a deciros, tenéis que hacer esto, es que no lo sé. Ni cómo está el barrio, ni cuáles son las necesidades, ni cuáles son vuestras posibilidades, ni a qué estáis dispuestos. Eso ya es cuestión de cada grupo, de cada comunidad, de cada persona. Organizarse para poder resolver los problemas en cada momento. El peligro que yo veo... Esto es, por encima de ellos está el poder dictatorial, económico de la troika, por entendernos. Hay una dictadura mundial cada vez mayor, que es la que quiere gobernar. El Papa está cada día denunciándolo, porque es la verdad. Ahora, esto tiene nombres y apellidos, son familias concretas, y si no acabamos con ese sistema, el sistema acaba con nosotros. Claro, de momento eso nadie lo ve, está oculto, pero existe. Y es real, y es operativo, y está demostrado con hechos 1000 cómo las grandes decisiones las toman ellos, las imponen ellos y se ejecutan. Otra palabra. Monse. Después, Pilar. Mira, yo quería primero hacer dos cosas. Primero, de cara al actual, creo que las luchas, si no se... Cualquier lucha normalmente surge por un problema concreto. Y la gente tiende a ser egoísta. O sea, una vez que consigue su lucha ya no quiere saber de nada más. Entonces, lo importante es que esa lucha no sea tu lucha, sino que tiene que ser la lucha de todos. Y te tienes que ir creando la mentalidad que luchamos todos juntos, porque el problema es el mismo aquí que allá, y unirnos a otras luchas. Ir uniendo todas las luchas de pequeñas luchas, haciendo una gran lucha, creo que. Sí, y ahora me acuerdo yo en el barrio que hay una lucha por el tema del plan Mocán, por el tema de las antenas, pero la gente se está uniendo a otras cosas también, y por eso ha durado, se ha mantenido porque está solidarizando con otros, con los pensionistas, o sea, donde quiera que ellos se unen. Ahora, yo quería hacer una pregunta. El tema de la contradicción que veo hoy día entre la globalización y los nacionalismos, que ahora cada vez, de pronto, Estados Unidos ya dice que no quiere, sino engrandecerse él. Inglaterra, en España, cada uno está saliendo por todas partes que... Entonces, ¿cómo se come esas dos cosas? ¿Cómo? O sea, ahí influye lo político y que ahí los nacionalismos de esa manera no influyen también en lo económico, ¿cómo? O sea que no... Hemos globalizado el comercio, pero no hemos globalizado la dignidad humana. Con eso está la respuesta. Ahora, ¿cómo hacemos? Hoy, la globalización neoliberal, es decir, los poderes financieros, que son los que mandan, no tienen regulación, su regulación es planetaria, no es nacional. Sin embargo, la regulación de nuestros políticos es nacional, no sirve, no les alcanza a ellos, y por eso tenemos todo eso de los paraísos fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. No hay quien les controle, no hay quien les domine, no hay una gobernanza mundial que coja a todos estos señores y les diga la economía al servicio de la comunidad. ¿Quién se lo dice? Si es que no tienen regulación y tienen privilegios, exenciones, leyes que les facilitan el negocio, la especulación. Esto es lo que tienen que hacer los políticos, pero para eso tienen que ser autónomos también, sin dejar de ser solidarios, interdependientes, pero autónomos. Y claro, esto de lo que está pasando en Europa, la Europa inicial, que el Papa habló en el Parlamento recuperando los sueños de la vieja, de la auténtica Europa solidaria, no mercantilizada,
Esto ha desaparecido. Ahora estamos con esta otra Europa mercantil, monetaria. No es más. Oiga, que no es eso lo que buscamos. Porque ya sabemos lo que buscan esta gente. Esta gente no busca el reparto equitativo de los bienes para que todos vivamos con dignidad, con justicia, en paz, que tendríamos más paz, más estabilidad. No. Acaparar, aumentar. ¿Para qué? No sé para qué. No se lo van a llevar a la otra vida, por supuesto, pero... Con relación a lo que decía antes de hay que destruir el sistema, yo me pregunto si cuando se destruye un sistema no hay que saber muy bien por qué se sustituye. Porque, por ejemplo, pienso en el tema de la primavera árabe, ¿no? Cuando con muy buena voluntad mucha gente quiso sustituir unos sistemas que eran nefastos por otros supuestamente ideales, hubieron muchas fuerzas que no querían tampoco eso y entonces aprovecharon el caos existente en ese momento que se produjo con la caída de un sistema y la no llegada de otro para justamente hacer peor el remedio que la enfermedad. Eso es un tema que a mí me preocupa, ¿no? ¿Qué es lo que va a sustituir al sistema que se cae? Pues lo están sustituyendo, mira, eso que ha ocurrido con los países árabes ha ocurrido antes en América Latina. La emancipación que ha traído Cuba, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Brasil, etc. Pero ahora la reacción, la geopolítica de Estados Unidos, después del fracaso reiterativo que está teniendo en Oriente, fracaso en el Vietnam, fracaso en Afganistán, fracaso en el Irak, fracaso en Siria, porque son fracasos los que está teniendo, ha dicho, sí, muy bien, dejémonos de la política en Oriente, pero América es nuestra, nos pertenece, y aquí no manda nadie. Y está la reacción terrible, ultra reaccionaria en estos momentos en América Latina, contra los países que habían comenzado a emanciparse, liberarse. Comenzando contra Lula, contra Dilma Rousseff, que los conozco, he estado con ellos, que es una maravilla lo que han hecho por el pueblo. 40 millones de gente que han salido de la pobreza en Brasil con el gobierno de Lula y de la... Pero tienen tal poder los otros de corrupción, de engaño, de manipulación, que dicen que se cargan a uno y se lo han cargado. Ya veremos qué viene, porque ahora... Al Temer ese también lo han descubierto, como es normal, corrupto hasta los huesos en todas partes. Entonces, claro, lo que está pasando en Venezuela, si yo ahora me gustaría oír qué piensan ustedes de Venezuela, ya lo sé, no me lo digan. Pero yo le puedo dar otra visión, porque la tengo, la he vivido de cerca, la estoy siguiendo, y ustedes no saben, ahora está el país, que es uno de los 6 países con una feroz campaña sistemática contra Venezuela, lo mismo que la hizo contra Pedro Sánchez. Ustedes no saben lo que pasa en Venezuela. Pero ustedes creen que ahí hay hambre, que hay desabastecimiento, que hay asesinatos a doquier. Ustedes saben las maravillas que ha hecho Hugo Chávez. Vayan a verlo a Venezuela. Yo he estado viéndolo, comprobándolo, me he metido por los países, por los lugares más pobres que había. Para el rato Hugo Chávez hubiese triunfado como triunfó en todas las elecciones si no hubiese sido porque tenía el apoyo popular. De ninguna manera. Y ahora, los que viven como pachás, porque viven, estos que dicen que viven, no han cambiado todavía, la gran clase oligárquica de Estados Unidos y de Venezuela, el señor que está en la cárcel, el señor Leopoldo López, ¿ustedes saben quién es Leopoldo López? ¿Se lo han explicado alguna vez? No, ni se lo explicarán, yo sí que lo sé. Porque lo he estudiado a fondo y sé quién es. Es un gángster que ha estudiado y se ha preparado en Estados Unidos para desestabilizar el socialismo del régimen bolivariano. Porque no podía tolerar que Hugo Chávez, con una zona donde está la mayor reserva de petróleo en el mundo, se erigiese el líder de toda América Latina y la pusiese contra el imperio de Estados Unidos. Hay que acabar con él. No lo pudieron porque él tenía mucho carisma. Luego han ido contra Maduro. Y ahí estamos. Y ahora le dicen, el diálogo que está promoviendo el Papa, Zapatero y otros internacionales, no quieren, porque no han podido gobernar
o llegar al gobierno por la vía de las urnas si quieren ir por la vía de la violencia, porque el poder lo tienen ellos. Si ellos dicen, los grandes empresarios de Venezuela, que desabastecen el mercado, lo desabastecen a pesar de que haya un gobierno en contra de ellos. Y es lo que han hecho. Y entonces fíjense que ahora dice que tenía que haber un referéndum, que no lo admiten. Pero señores, si el gobierno comenzó a hacer los pasos para hacer el referéndum, pero resulta que comienzan a recontar todas las papeletas, 13.000 papeletas, gente que había muerto, 13.000 fallecidos. Después, niños con célula, y así han descubierto 600.000 irregularidades. Eso es ilegal, en cualquier país eso va fraude afuera. Y pues ustedes aquí eso no se lo dirán nunca en el país. Yo lo leo cada día, digo, pero Dios mío. Y les he escrito y ahora ya no publica nada. Yo he publicado más de 12 cartas en el país y artículos, ahora ni palabra. ¿Por qué? Porque ha sido uno de los más perjudicados por la nacionalización que hizo Hugo Chávez de Venezuela como otros países de América Latina. Un país, si quiere ser libre, lo primero que tiene que recuperar son sus propios bienes que están en manos de multinacionales extranjeras. Ser dueña de los bienes de su país. Y eso es lo que han hecho estos señores con toda dignidad, como lo hizo Allende en Chile. Si ustedes no se colocan en esta óptica latinoamericana, la reacción que hay ahora de la ultraderecha por recuperar todo, Brasil, Argentina, ahora están con la lucha tremenda de Venezuela, no creo que puedan, pero bueno, ahí está. Entonces, claro, es que todo esto yo no lo hago porque es que sin esta onda universal, sin este horizonte último, no van a entender nada. O entenderán poco. Yo sí que lo entiendo porque lo he vivido. Lo he vivido en muchas partes, como la prensa decía, cuando la contra en Nicaragua, contaban cómo los contras, los campeones de la libertad para defender la democracia de Nicaragua, evitar la dictadura. ¿Qué dice? De cómo degollaban a los campesinos, cómo los... A mí me tocó estar, y le podría contar cosas tremendas, en Nicaragua y en El Salvador y en todas las partes, porque la riqueza estaba en una serie de familias patrocinadas por Estados Unidos. Y claro, este es el problema. Si esto no se tiene un poco en cuenta, no diría ahora, lo quiero bajar a matices, es muy difícil entender, pero sí que se entiende esta reacción mundial que hay ahora de la ultraderecha contra todos los países que quieren emanciparse, que se les llaman populistas, en el sentido este de la palabra, de que hay una nueva conciencia popular más lúcida. Ya bien, yo no digo que no se hayan hecho cosas buenas, estupendas en la transición española, pero llega un momento en que los que hicieron esa transición con todo mérito, benditos sean, se anquilosan, se instalan, viven como señores y se han olvidado de las necesidades del pueblo que sufre, de los derechos básicos que no se les conceden. Enumeren ustedes, que los conocen familiarmente, amigos, y están, cuando hay dinero para que nadie pasase ese sufrimiento, ese dolor, esa marginación. Entonces viene la indignación, y viene el movimiento 15M, y vienen los nuevos partidos que han emergido en España, bendito sea. Estamos en una nueva situación, no son santos, no son... se pueden equivocar, pero están buscando responder de una manera más clara, más directa, más real, más consonante a las necesidades del pueblo. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Si no se tiene en cuenta esto, con matices, todo lo que quieran, porque es muy difícil la política, ¿no? Hay muchos intereses de por medio y por detrás. Y si no se descubren esos intereses... Adelante. Lo que yo quería decir es que casi todos los canales tenemos familiares en Venezuela. Las noticias que nos llegan son de pobreza, de que no hay artículos de consumo, las colas que se ven en la televisión. Es decir, si eso no es así, si Chávez y Maduro estaban haciendo las cosas como era debido, eso no nos ha llegado. A nosotros esa noticia no nos ha llegado.
sino que han sido malísimos para el pueblo, que lo ha reprimido, que lo ha llevado a esa miseria, y eso es lo que nosotros sabemos, lo que nos ha llegado. Juan, ¿puedo decir, uniendo a la pregunta? Es lo mismo. Sí. Una reflexión sobre que yo tengo familia en Venezuela. Sí. Y estamos ayudándola a la medida que podamos, toda la familia. Y ahora mismo ha salido un chico porque estaba amenazado de muerte, un sobrino, en fin. Entonces, claro, la visión que yo tengo, pues ya se puede imaginar, ¿no? Que Chávez, Maduro, todo malísimo porque están pasando mucha miseria, no hay productos para consumir, en fin, bueno, sí, lo que sabemos. Pero eso lo estoy yo viviendo desde aquí y ayudando allá para que esta familia pueda más o menos vivir. Sí, es lo que hago, pero mire, yo que le diga, que no era tampoco el tema este, yo quería sugerir, porque son temas complejos, amplios, que hay que discutir punto por punto, pero mire, esto de Venezuela, porque yo lo he seguido, he estado allá, mire, casualmente, yo me fui con esta teóloga Teresa Forcades, que a lo mejor la le suena, estuvimos en un congreso que hicimos allá, el primero que se hacía en Caracas, y un día, ella es médico, y me dijo, oye, me voy a visitar un centro cardiológico infantil de Caracas, a lo mejor, dice, hombre, pues yo con mucho gusto te acompaño. Y fuimos a ver una maravilla, un centro cardiológico de niños, gratis para todos, pero no solamente los niños de Venezuela, sino de los países limítrofes. Ustedes no han oído hablar nunca de esto, ni oirán hablar. Verán todos los bultos. Yo tengo una lista de todo lo que se ha hecho en viviendas, en pensiones, en salarios, en universidades. De 11 ¿cuántas universidades había? ¿Cuántas había allá en Venezuela? 11. Ahora hay más de 24. Todo se ha duplicado. La pensión de los ancianos, la jubilación. Pero eso no se preocupe. Hay casos particulares y yo también le podría hablar. Pero yo simplemente... Hay un empresario vasco que está allá y tuvo la valentía de hablar y decir, ya está bien, parece que allá en España les están diciendo que aquí estamos comiéndonos los perros y los gatos de la calle, y comenzó a traer con imágenes el nivel de vida que llevaba esta gente, con sus campos de golf, todos estos que están criticando al gobierno, cómo estaban los estantes, cómo estaban los comercios, etcétera, etcétera. Pero claro que hay casos concretos que sí, hay casos. Luego las hermanas del Sagrado Corazón también hicieron un escrito diciendo que bendito sea toda la reforma y el progreso que hizo Chávez. Si yo no digo que no le pidamos ahora una perfección absoluta, que no podemos pedirla, hay evidentemente fallos, ¿cómo no va a haberlos? Y limitaciones, pero que en conjunto, es mi opinión, que no tiene obligación tampoco de atenerse a ella, contrastada y verificada, y con todo lo que usted pueda decir, que lo sé, porque lo he estado, yo me he metido por donde usted sola no se le ocurrirá ir nunca a aquellos países, a aquellos cerros, porque no se puede. Yo iba porque iba con comunidades de base y me pude meter y subir hasta arriba y hablar con todos y enterarme y tal. Y también estuve con el gobierno y con todo esto. Claro, es muy difícil, pero es que detrás está Estados Unidos, no lo olviden. Está moviendo, está queriendo invadir a Venezuela porque no quiere dejar esa presa. Y entonces tiene que inventar todos los argumentos posibles para crear una opinión pública favorable a la invasión o a la intervención, porque hasta que no logran eso, entonces habría una especie de revuelta popular tremenda, y lo logran. Me ocurrió lo siguiente, fui a Valladolid a visitar a un amigo a un hospital, y desde la estación cogí un taxi, y iba un joven muy interesante, muy simpático, y fuimos hablando, pim pam, salió por la radio la cuestión de Venezuela, y pim pam, y yo le dije algunas cosas, digo, pues mire usted, son datos que yo pudiera hablarle, pudiera informarle, decirle, y estuve comentando. Llegamos al hospital y dice, oiga, le doy una vuelta entera a la ciudad, gratis, siga hablándome. Información. Entren ustedes en información. Aparte de los periódicos grandes, que es lo único, la televisión que vemos, entren en otra información independiente, libre. Por lo menos contrasten. Y vean, pero en todas las cosas, yo, veanme mucho cuidado, a ver que hablo con pasión, porque lo siento,
Puedo estar equivocado, puedo estar a lo mejor con un enfoque un poco limitado, pero en conjunto ya no. Lo he vivido en todas las naciones. Y todos los textos que le he leído, y toda la historia de las invasiones y de todo este imperio, puedo hablar, pero a mí el que más me afecta es Estados Unidos, está claro. Jesús. Antes en su intervención daba un poco, hacía alusión a la tema de derechos que hemos tenido en España a nivel de vivienda, de sanidad y demás. Hay muchos legalistas que piden una reforma de la Constitución o la Carta Magna que siempre se ha dicho. Yo no sé qué opinión le merece usted. Pero ¿en qué piden la reforma? Ninguno de estos artículos que yo le puedo leer, tengo aquí la Constitución, piden la reforma. ¿Sabe de qué? Del referéndum. Y se olvidan de todos los demás. De todos los demás no cuenta para nada. Yo no les he oído hablar. La ley de dependencia, ¿saben ustedes cómo está en España? Yo sí que lo sé. Porque he estado escuchando al que mejor lo conoce, y con datos y con estudios. ¿Cómo es posible que a nuestros mayores les neguemos la prioridad de atenderles? En 4 años han muerto 100.000 sin poder ser atendidos. Cuando hay dinero, ¿pero a qué lo dedicamos? ¿Quién se lleva ese dinero? Esto es lo que hay que controlar, señores. Un político tiene que gobernar para su país buscando el bien de todos, con igualdad y justicia, caiga quien caiga. Si no, estamos aquí una política absolutamente, ¿cómo se llama?, unilateral, clasista, a favor de los ricos, y no una verdadera democracia, como tiene que ser. O sea que... Bueno, quedan palabras pedidas, pero son ya las 9. Vamos a tener que... Y tenemos las... hasta las 10. Ah, bien, pues entonces... Ah, bueno. Ah, bien, pues entonces, si tienen ustedes, vamos... Yo no hablo. No. Pero ya... Oye, yo tengo... En todos en los coloquios veo que van repitiendo la crítica al Vaticano de que no ha suscrito los derechos humanos. Y digo, seguramente no le tiene que compensar esa crítica. Tienen que haber razones potentes para que no la haya suscrito. Tú podrías aportar ahí, primero, No, si es verdad. Es verdad, eso ya lo hemos denunciado. Pero oye, ¿cuántos de estos que dicen ¡viva el Papa y yo soy católico! ¿Cuántos siguen las orientaciones que está dando ahora el Papa? Que podríamos hablar largo de eso. Este país, yo el otro día, en el salón de UGT de Madrid, estaba Baltasar Garzón, Antonio Gutiérrez, Cristina Almeida, etcétera, etcétera. Y pues también me invitaron, porque estoy en el movimiento ese de Recortes Cero, movimiento social, cultural, artistas, intelectuales, cineastas, y hablaban 12 que estaban en el escenario, y dicen, bueno, los demás hablaréis, me dijo la organizadora, 1 minuto desde vuestro puesto. Digo, oye, yo para 1 minuto no hablo. ¿Por qué no? Necesito 5 minutos por lo menos. Pero no pasa nada, no. Y bueno, hablaron todos muy bien, pero luego resulta que los que hablaban desde abajo, desde la sala, pues subían arriba y se tiraban 3, 4, 5 minutos. Y entonces una que estaba arriba en el escenario que me había dicho así, digo, bueno, cambié mi mentalidad, dejé aparte los papeles y subí. Y digo, buenas noches y buenas tardes, amigos, compañeros. Sí, ya os han dicho, sacerdote y teólogo. Raro, ¿no? Inusual que en un mundo como este venga un teólogo. ¿Qué pinta aquí? Y digo, fíjense ustedes, les he escuchado súper agradecido, aprendiendo mucho de todos los que han intervenido, porque todos son amigos y sabemos cómo piensan. Y en ninguno he oído la palabra religión de este país, donde la religión católica es mayoritaria. La religión que ha vertebrado este país de arriba abajo, en cultura, en arte, en literatura, en filosofía, en política, ausente totalmente.
Digo, ¿ustedes siguen pensando acaso que la religión sigue siendo opio del pueblo? ¿Que sirve solamente para entontecer al pueblo? ¿Creen que ese es el mensaje de Jesús de Nazaret? ¿Siguen ustedes pensando eso? ¿No se han puesto al día, no han reconocido los adelantos de la Iglesia, del Concilio Vaticano II, de toda la teología política moderna, de la teología de la liberación? Digo, no es una crítica a ustedes. Claro que la Iglesia, la religión católica ha sido opio. Claro que ha servido de alianza para los poderosos, para reprimir, para la Inquisición, pero ha sido también alianza de liberación. Lo tenemos en todas las partes. Si es opio, puede ser dinamita también. Y este potencial religioso, ustedes la izquierda no lo han aprovechado, lo tienen escondido, lo tienen olvidado, despreciado. La religión, bueno, para la sacristía. Es hora de que se den cuenta de que hay un nuevo planteamiento, una nueva presencia de los cristianos, y que el seguidor de Jesús tiene que relacionar con el Evangelio toda realidad humana, individual, familiar, social, económica y política. No hay nada que sea neutro al Evangelio. O se está o no se está en el camino de Jesús, en el programa de Jesús, en lo que Él dice. Y bueno, la gente se había aplaudido, y hablé del Che Guevara y entonces fueron aplausos. Digo, bueno, bien. Pero me interesa estar en esos públicos porque realmente hay un prejuicio en esta izquierda contra el catolicismo terrible. Estamos en el siglo pasado, en el decimonónico, con un anticlericalismo que ya está pasado. Oiga, yo si hablo de Marx, no digo tonterías. Tengo que estar informado, tengo que ponerme al día, ¿no? Como un científico, si habla, tiene que hablar sabiendo de lo que habla, ¿no? Si ustedes hablan de la religión, pónganse al día. Y se lo dije a un amigo, Juan Carlos Monedero, que lo llamé para que viniese a hablar al Foro de Curas de Madrid, que tenemos un foro de 130 curas críticos, valientes, abiertos, y fantástico. Pero le dije, a ver, si os ponéis al día, ¿por qué andáis? Y luego me entero que estaba leyendo el libro de Pagola, Jesús, una aproximación histórica. Digo, hombre, es un paso. Bueno, esto es anecdótico, pero, en fin, quiero que entiendan por dónde va la cosa, ¿no? Que hay una visión totalmente idealista de la religión, mientras ha sido aliada de, la palabra entre comillas, de la derecha, porque en este país ser católico y ser de derechas era lo mismo, por tanto, reaccionario era lo mismo. Pero señores míos, la herejía de cristianos por el socialismo, que llegaron a decir los papas que no se podía ser verdadero socialista y verdadero católico a la vez. Hay que hablar de la herejía de cristianos por el capitalismo. Eso sí que es herejía. Eso sí que es incompatible, como hemos dicho. Sin embargo, ahora sí, el Papa es el único líder mundial que habla con una claridad y una radicalidad que no oigo a otros. Yo lo que quería decir es que el Papa es jesuita. Y los jesuitas siempre han ido por delante y han tenido problemas con algunos papas en el pasado y no hace mucho tiempo tampoco, no hace mucho tiempo. Los jesuitas siempre han estado un paso más allá de la Iglesia, del Papa y de todo. Y este Papa es jesuita, por tanto, yo tengo mucha fe en él y en sus palabras, precisamente por él. Siempre ha ido, los jesuitas siempre han ido por delante. Bueno, sí, ahí podíamos hablar, que podía hablar del Papa Juan XXIII, de Pablo VI, pero creo que no es el momento. Pero sería muy interesante ver la posición que hemos tenido últimamente, pero eso es otro tema para otro día, porque ya está bien. Bueno, pues ya, gracias para mañana.